El cementerio de las sombras olvidadas. Hay lugares en el mundo que fueron olvidados a propósito. No aparecen en los mapas. No tienen caminos señalizados. No son nombrados en conversaciones. Son sitios que cargan secretos tan oscuros que el tiempo mismo intenta borrarlos. Esta historia no es una invención. Es un eco de advertencias reales. Así que, si decides quedarte, te pido que lo hagas con cuidado, porque a veces el solo hecho de saber demasiado puede abrir puertas que no podrás volver a cerrar. En el remoto Valle de los Susurros, escondido entre montañas donde el sol parecía dudar en entrar, existía un lugar temido por generaciones, el cementerio de las sombras olvidadas. No estaba registrado en ningún mapa oficial, y aquellos pocos que sabían de su existencia preferían no mencionarlo. No porque no lo recordaran, sino porque temían despertar algo dormido. Dicen que hace siglos, durante tiempos de peste y guerras, los aldeanos enterraban allí a los desahuciados, a los condenados por maldiciones, brujería y actos innombrables. Ninguna ceremonia sagrada protegía sus almas. Cada tumba era una prisión, sellada apresuradamente con símbolos arcaicos que, con los años, se desdibujaron, dejando que las cosas enterradas allí comenzaran a moverse. La noche de la apuesta. Un grupo de jóvenes, ajenos a las advertencias, Lucía, Tomás, Erika y Álvaro, decidieron desafiar las supersticiones locales. Habían escuchado fragmentos de historias susurradas en la taberna, desapariciones, luces errantes entre la niebla, ecos de llanto en la oscuridad. Movidos por la adrenalina y la arrogancia juvenil, apostaron entre ellos quién se atrevería a pasar una noche entera dentro del cementerio. El premio, una suma ridícula de dinero, y el respeto eterno entre su pequeño círculo. Armados con linternas, una cámara de video y mochilas llenas de víveres, partieron hacia el bosque que, según los rumores, los llevaría hasta el cementerio. El camino a lo prohibido. La niebla surgió apenas pisaron el sendero olvidado. Era espesa, antinatural, como si el mismo bosque quisiera ocultarlos del mundo. Cada paso parecía llevarlos más lejos de la realidad. Risas nerviosas acompañaban su avance, pero poco a poco se apagaron cuando comenzaron a ver cosas. Figuras entre los árboles, sombras que parecían observarlos. Pero cada vez que apuntaban con las linternas, no había nada. O eso querían creer. Finalmente llegaron al portón del cementerio. Era enorme, forjado en hierro negro, cubierto de óxido y cadenas rotas. Encima, grabadas en letras apenas legibles, unas palabras en latín que Lucía tradujo torpemente. Aquí reposan los olvidados. No los despiertes, no los nombres. Tomás, entre risas forzadas, empujó la reja. El crujido que emitió se perdió en un viento helado que parecía salir del interior. La primera hora. Risas y desafíos. Al principio en eso, el cementerio les pareció simplemente viejo. Crujían bajo sus pies las hojas secas. Las lápidas agrietadas parecían inofensivas. Grabaron bromas. Hicieron retos tontos junto a tumbas abiertas y se burlaron del miedo. Hasta que Álvaro encontró algo extraño. Un círculo de piedras negras, en cuyo centro había un agujero sellado con un tapón de madera podrida. Curioso, golpeó la madera con el pie. Un gemido brotó del agujero, como si el mismo suelo hubiese suspirado. De repente, el ambiente se volvió opresivo. La linterna de Erika falló, parpadeando hasta apagarse. Al iluminar el círculo de nuevo, la madera estaba rota, pero no había nada dentro. La segunda hora. La caza. Comienza. La niebla se volvió más espesa. Empezaron a escuchar pasos, no los suyos. Pasos arrastrados, múltiples, como si un centenar de pies descalzos se movieran por la tierra húmeda.
Una figura emergió frente a ellos, una silueta encorvada, delgada, vestida con harapos antiguos, cuyos ojos vacíos brillaban con un tenue resplandor azul. Álvaro fue el primero en correr, tropezando con una lápida. No lo volvieron a ver. Gritaron su nombre. Nada, solo ecos deformados que devolvían voces burlonas. ¡Álvaro! ¡Álvaro! Tomás tomó la cámara y filmó a su alrededor. El lente captó cosas que sus ojos no veían. Sombras negras flotando entre las lápidas, rostros torcidos en dolor, manos estiradas hacia ellos. La última hora. El cementerio los engulle. Lucía intentó recordar el camino de regreso, pero el portón había desaparecido. El cementerio era ahora un laberinto en constante cambio. Caminaban en círculos. No importaba dónde fueran, siempre volvían al círculo de piedras negras. Erika, en un ataque de pánico, empezó a gritar, maldiciendo a los espíritus. Su voz retumbó de manera antinatural, y en respuesta, el suelo bajo ella se agrietó. Una mano deforme, grotesca, emergió sujetándola por el tobillo. Otra mano y otra, hasta que la arrastraron hacia abajo. Su grito se cortó como un susurro llevado por el viento. Tomás y Lucía quedaron solos. Corrieron hasta perder el aliento. La cámara cayó al suelo, grabando en su última imagen los pies de una figura alta que no tenía rostro, solo una máscara de hueso. Lucía lloraba, exhausta, recostada contra una lápida cuando lo vio. El portón, o lo que parecía serlo. Corrió hacia él, Tomás detrás, gritándole que esperara. Pero antes de que pudiera alcanzarlo, la reja se cerró de golpe. Desde el otro lado, Lucía vio cómo las sombras atrapaban a Tomás. No pudo ayudarlo. No pudo siquiera moverse. Solo escuchó su nombre susurrado cientos de veces mientras corría por su vida. Lucía fue encontrada 3 días después, vagando por el bosque, incoherente, cubierta de tierra y sangre. Nunca volvió a hablar. En sus momentos de lucidez, dibujaba círculos de piedras negras en las paredes de su habitación acolchada. El cementerio de las sombras olvidadas sigue allí, esperando. Algunos dicen que en las noches de niebla se ven luces azules flotando en el bosque. Otros aseguran escuchar gritos apagados pidiendo ayuda. Y unos pocos aseguran que si te acercas lo suficiente, puedes oír tu propio nombre susurrado por voces que no deberían existir. El olvido es un regalo. Hay lugares que deben permanecer sellados, no solo por nuestra seguridad, sino por la suya. Si alguna vez ves un círculo de piedras negras en medio de la niebla, da media vuelta. No hables, no nombres y sobre todo, no respondas cuando te llamen.